compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Es importante que ustedes compartan esta información con todos sus amigos, familiares, personas que les puede servir esta información que les vamos a compartir. Queremos llegar a más personas, queremos seguir creciendo y que más personas se sumen a ser disponibles. Tenemos la finalidad de informar y bueno, pues el día de hoy tendremos la población LGBTI privada de la libertad. Espero que esta información les ayude y les sirva. Mariale, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Pues bienvenidos al podcast de Suicidología, donde nos conectamos para hablar sobre la importancia de la prevención del suicidio. Soy Mariale Buenfil, psicoterapeuta, y estoy emocionada de tenerte aquí. En cada episodio tendremos información valiosa y reflexiones sobre un tema tan importante como lo es la salud mental. Prepárate para aprender, reflexionar y crecer con nosotros. Comencemos este viaje hacia una vida más plena y saludable juntos. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como Suicidología y en YouTube como Alex Águila Tejeda. Hoy y en el marco del mes de junio dedicado a la comunidad LGBTQ+, hablaremos de privados de la libertad y nuestro invitado nos compartirá más información sobre el tema. Alejandro. Pues si necesitas de atención o conoces a alguien que requiera ayuda, tenemos una línea de atención en la Ciudad de México, 55 46 31 3307, o escríbenos a info@suicidología.com.mx. Un profesional especializado podrá ayudarte. Hoy nos acompaña Daniel Serrano de Regil. Es ejecutivo y director de INSADE AC, que es Interculturalidad, Salud y Derechos AC, a fin de brindar opciones de reinserción social y autonomía económica en población que ha decidido dejar de delinquir, impactando a más de 7,100 personas, logrando de la mano de su equipo una tasa de reinserción del 98%. Este trabajo le hicieron merecedor de premios y reconocimientos otorgados por VS, Grupo Salinas, Cemex, Tecnológico de Monterrey y American Express. Este año fue reconocido para formar parte de las 41 historias de emprendimiento LGBTQ y más en México por parte de Colmena 41 y Meta. INSADE actualmente tiene presencia en 10 ciudades y priorizan poblaciones como población LGBTQ+, mujeres, juventudes y niñez. Bienvenido, Daniel. Gracias por el espacio. La verdad que me emociona mucho cuando algún medio de comunicación o un podcast abre el espacio para este tema, porque no solo lo están haciendo de manera oportuna abordando esto por lo que viene de todo el mes de junio, sino que también ahorita hay elecciones y también ya se abrió el tema del voto penitenciario y también se genera un debate de que por qué las personas en prisión preventiva están votando cuando se supone que no deben tener derechos. Entonces son dos coyunturas interesantes que están sobre la mesa. Viene lo LGBT por el mes de junio y ahorita por el periodo electoral, ahorita votaron más de 5,000, 6,000 personas que no tienen sentencia al interior de los reclusorios y el espacio es más que oportuno, lo cual agradezco muchísimo. Al contrario, pues empezaríamos que nos pudieras compartir qué desafíos específicos enfrentan, las personas LGBTQ y más en las cárceles mexicanas en comparación con otros reclusos. Sí, la respuesta es como pareciera como muy obvia, pues por supuesto van a tener más estigma y discriminación. El detalle está cuando en verdad las personas les empezamos a dar categorías negativas a alguien que esté en prisión. Si de por sí un hombre y una mujer que están en prisión ya los catalogan como delincuentes para toda su vida, imagínense el doble o el triple estigma cuando se trata de una mujer trans, indígena que está al interior de la cárcel, ¿no? Entonces los estigmas empiezan a hacerse más fuertes y sobre todo cuando son mujeres que fueron más de casa, que estuvieron casadas, el estigma se vuelve más fuerte o si son mujeres bisexuales. Cuando se trata de derechos LGBT, también se da por hecho que están ahí porque cometieron un crimen pasional o porque se prostituyeron. Hay que reflexionar de qué historias hay detrás de esta población que los llevan a pisar la cárcel, porque también tenemos muchas personas que fueron encarceladas de manera injusta.
pero el estigma y discriminación es tal de tal manera, desde el momento que les detienen hay un trato diferenciado, en el momento del traslado y en el momento de que se decidía en dónde ponerles. Más tarde se abordará ese tema porque ya se corrigieron varias cosas, pero la discriminación empezaba desde antes que te dieran la sentencia o ni siquiera que te dieran chance de defender. Ya te daban por hecho que eres culpable porque eres LGBT y hay un estigma de que eres problemático, cometes crímenes pasionales. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a las cárceles y en automático es un LGBT, como que le dan un pase de entrada a los policías, a las otras poblaciones en prisión para discriminar. ¿Por qué chistoso? Ahí adentro hay poblaciones indígenas, otras poblaciones históricamente discriminadas, que también empiezan a discriminar a estos grupos que también forman parte de toda esta historia de discriminación. Entonces, vemos que también los grupos que han sido discriminados discriminan a otras poblaciones porque también hay una cuestión de que dicen, pues yo no soy LGBT, yo no estoy, no, yo sí estoy normal, no estoy enfermo. Pareciera increíble, pero seguimos teniendo discursos de los 80. Entonces, y mucho de la discriminación parte justo de desinformación, de ideas erradas, al grado de que nos acusan a nosotros, los defensores de personas que están en prisión, que somos defensores de delincuentes, cuando hay que ver más allá. ¿Qué hay en esas historias de los beneficiarios? ¿Por qué delinquieron? ¿Por qué están ahí? En nuestro caso, ni sabes, son personas que cometieron un solo delito y porque no les quedó alternativa o porque también el narco les obligó. También tenemos esas historias. Es que escuchándote, Daniel, me da la impresión de que al momento de que detienen a alguien de la población LGBTQI más y dice que se lo van a llevar a esta prisión preventiva, que es lo primero que conlleva, pues ya Ujú. iría con miedo, ¿no? Es Sí. decir, ¿qué me van a hacer? ¿Cómo me van a tratar? Finalmente soy diferente, va a haber abuso, maltrato, violación, discriminación, una serie de conductas bastante preocupantes, ¿no? Pero mira, Amenazantes, diría yo. sí, justo la prisión preventiva, muchos le estamos apostando a que no debería existir. Hace poco les comentaba antes de la grabación que está bueno, no, ahorita, perdón, está el voto penitenciario. Es interesante. El voto penitenciario es para aquellas personas que no tienen sentencia, porque al momento que te dan una sentencia, tus derechos político-electorales para votar y identificarte se anulan. Entonces, los que están en prisión preventiva es gente que aún no le dan su sentencia. Entonces, el gobierno celebrando, miren, 5,000 personas votando en prisión preventiva. Por favor, estás presumiendo tus cifras de corrupción donde no has podido brindarles una sentencia, donde no les has dado acceso a un abogado o a que les digan si eres libre o que le den una sentencia. Hay gente que lleva 12 años y si le dan una sentencia mañana de 10 años, no es retroactiva a lo que ya tienen. Entonces, es increíble que sí, bueno, se abrió el voto penitenciario, qué bueno, pero al ver los números de la gente que votó en prisión preventiva, tú dices, ¿qué onda con la corrupción? Y muchas de las poblaciones que están ahí es gente de escasos recursos, el promedio de escolaridad de la secundaria, muchos son LGBTs, hay población indígena que no habla nada de español, y tú vas y preguntas, me detuvieron, me pusieron un delito que no cometí. Y algo que estamos viendo mucho es que cuando vemos que un hombre robó una lata de atún y le dan, no sé, un mes, pero una mujer se roba la misma lata en las mismas condiciones, le dan más tiempo como que también la misma autoridad, tú eres mujer, te atreviste a delinquir, por lo tanto tienes que tener una sentencia más fuerte porque tú no debes de hacer eso. Seguimos ahí como estableciendo categorías. Y esta prisión preventiva, por supuesto, el miedo está, ¿cómo me van a tratar? Pero sobre todo es, ¿cuándo me van a dictar sentencia? ¿Y cuánto tiempo voy a estar acá? Porque afortunadamente la población LGBT ya tiene alternativas para estar protegida dentro de lo que cabe adentro, pero ese es el tema, prisión preventiva. ¿Qué me van a hacer? ¿Cuándo me van a dictar sentencia? Todos estos que votaron, hay casos de, más de 5 años, increíble. Y allí, entonces, la pregunta sería si se ha empezado a implementar algunos programas en las cárceles mexicanas que aborden las necesidades de la población LGBTQ+. Sí. Mire, para empezar, nuestro sistema penitenciario es una cosa muy complicada porque hay reclusorios ceresos, que son los reclusorios federales, los cerezos estatales, que son las cárceles que controlan los estados. El ceferezo son los del gobierno federal. Están las cárceles también militares. O sea, hay como un gran mapa de cárceles. Y en una investigación que hizo una asociación aliada nuestra que se llama Sea Justicia, ha establecido que dentro de las prisiones, un poco más de 8,000 personas se autoidentifican como LGBTs dentro de las cárceles. Son los que salen del closet, digámoslo así, ¿no? Y lo dice también la encuesta de población privada de la libertad. ¿Qué pasa? Cada sistema penitenciario, el federal, el militar y los estatales son diferentes. Entonces, donde hemos tenido mucho eco y aceptación son en los 10 estados en los que estamos. Aquí en Ciudad de México lo que sí te puedo decir es que, donde hemos estado, no es que haya un programa oficial programa de reinserción para población LGBT,
Pero si llega una asociación civil como Reinserto Mexicano, INSADE, Círculo Diverso, que ahorita les cuento qué vamos a hacer ahora con la población privada de la libertad, si llegamos a proponer un programa de reinserción social enfocado en sus necesidades, fundamentado con modelo de intervención y todo bien medido, de tal manera que las autoridades vean que no los estamos utilizando para presumir que estuvimos con ellos, autorizan la entrada. Porque hay marcos legales. El marco más top es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16, el derecho a la reinserción social. Aquí nada de que las personas en prisión no tienen derecho, sí lo tienen, porque nuestra Carta Magna ahí dice que tenemos que darles las opciones, y nadie le gana a la Carta Magna en ese sentido. Entonces, a partir de ahí, el Estado está obligado a hacer las acciones. Que no las hace es real, y ahí está el diagnóstico de supervisión penitenciaria. Pero cuando logramos entrar a las organizaciones, el apoyo sí es vital. De tal manera que les decimos, a ver, dejemos de pensar que tú o yo, nosotros vamos a resolver todo. Tú tienes ciertos elementos, yo tengo otros elementos, ellos otros elementos. Conjuntemos fuerzas y hagamos un gran trabajo de equipo en pro de la población. Porque al final nos estamos peleando y ¿quiénes se quedan en medio? La población esperando en qué momento se resuelven las diferencias. Pero no, por desgracia, no hay un programa ni estatal, ni federal, ni municipal dirigido a personas privadas de la libertad LGBT. ¿Por qué? Porque aparte, supongamos que es tu programa nacional. ¿A poco las necesidades de las mujeres lesbianas son las mismas a las mujeres trans o a las mujeres bisexuales en prisión? Idealmente debe haber un modelo para los gays, los trans, los bisexuales, los hombres trans. Imagínense el universo y la complicación que se vuelve cuando ves estas particularidades, la edad o los adultos mayores, la niñez que nació en prisión, los LGBT. No nos damos abasto, son muchas necesidades. Pero sí se puede, pero también se requiere mucha voluntad. Y ahorita hay elecciones. Dependiendo de lo que suceda en los resultados, veremos si a los directores los mueven o los dejan, y ahí se viene otra negociación, porque ahí siempre se ve el resultado en el sistema penitenciario a que mueven o no, porque en lo primerito que nos castiga el electorado es en los números de delincuencia. Mira qué interesante que nos compartes esto. Yo desconocía que había un artículo dentro de nuestra Constitución, Sí, el artículo 16 que nos compartes, que es un derecho a la reinserción social. así es. Y pensaría yo, por eso es mi siguiente pregunta, Daniel, idealmente la persona LGBTQ más, al momento de ingresar requeriría un apoyo psicológico y también cuando egresa. ¿Esto se da, no se da? ¿Cómo se está construyendo? Lo ideal sería que cuando una persona está ingresando a prisión, y tengo entendido que sí hay esos protocolos, es detectar cómo está su salud mental, su salud física, y sobre eso hacerle como el programa, sobre todo cuando les hacen la prueba de VIH y cuando detectan que son positivos, pues bueno, los canalizan. Hay un intercambio de información con la Clínica Condesa y los canalizan y hay el traslado y todo. Aquí tengo entendido que sí les hacen el diagnóstico de cuestión de salud mental y sí tienen atención y hasta trabajan en su caso con las familias, pero lo ideal es que en verdad se les diera esa libertad de hablar, porque muchas veces sí les hacen las preguntas, pero pues luego luego quieren contar situaciones relacionadas con que te mataron, es que me trataron mal al detenerme, pero hay cosas que no pueden compartir porque puede haber represalias, porque por desgracia al interior de las cárceles pues todo es una escalerita de dinero. Entonces, si alguien de la población se atreve a decir cómo le detuvieron en malas condiciones, pues por supuesto que se las van a cobrar con ellos. Sí se les escucha y la verdad que sí han cambiado mucho las cosas. O sea, a diferencia de hace años de que a las mujeres trans los mandaban al reclusorio de hombres o a los hombres trans los mandaban con las mujeres, ya hay un cambio. Ciudad de México, como siempre, es como un ejemplo de avanzada. Por desgracia que, aunque en el centro del país tenemos avances, nos los vamos haciendo para los estados y bueno, las carencias están horribles, donde hay estados donde no tienen ni área de servicios postpenales. Ahora que fue la pandemia, Manuel López Obrador siguió unas recomendaciones internacionales y preliberó a gente que ya llevaba años sin sentencia, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas. Liberó un buen de gente, pero a nadie canalizaron a un programa de reinserción, ni siquiera les dijeron, mira, no tenemos servicios postpenales, pero acércate a esta organización que tal vez te puedan ayudar. Los liberaron así, no les dieron nada dentro de opciones de reinserción y capacitación y formación. Los liberaron a la de y se va, y no hubo ni siquiera una referencia de, mira, no hice mi trabajo, pero pues ellos te pueden ayudar. Ni eso pudieron hacer las autoridades. Entonces, no se trata con que exista esto en nuestro artículo, en el artículo de nuestra Constitución, el 16, no se trata de que ya esté la ley y ahí está todo, no. Las leyes, las políticas están ahí, las recomendaciones, los estándares. El problema es a la hora de bajarlo a la política pública real, a los funcionarios reales comprometidos, y sobre todo cuando tú quieres invitar gente a capacitarlos, no falta gente que los quiera ver como moneda de cambio
de que solo quieren entrar para ver qué hay y salir a presumir que estuvieron en cárcel. Tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos a trabajar con la población, porque si ellos detectan que tú les tienes miedo o que los ves como delincuentes o que tu ayuda es muy de que no me importa tu vida, la banda se da cuenta, son muy perceptivos con las energías y eso. Entonces nosotros siempre en ISADE, me gusta porque los beneficiarios siempre dicen, en ISADE nos dan un espacio seguro. Por eso regresan, la participación es voluntaria. Entonces los programas son un poco largos, pero justo porque les damos ese espacio seguro, es que ellos regresan. Y por desgracia, se puso de moda el tema de cárcel y todo el mundo quiere entrar, pero es para lucrar, para el amarillismo y la egoteca personal de mucha gente. Entonces, ahí también los estamos exponiendo a estigma y discriminación. Fíjese, ¿de qué sirve que el reclusorio les dé las condiciones si de repente puede entrar alguien a disque ayudar? Puede romper todo un proceso. No, es mucho lo que hay que hacer. Sí se hace bastante complejo por lo que nos compartes. Dentro de la población LGBTIQ+, se dice que las personas trans, al momento que ingresan, se les aparta debido a que ya tienen una transformación corporal y esto podría generar conflictos de tipo sexual con los demás miembros. ¿Es así? ¿Ellos tienen espacios aparte o conviven con el Sí. resto del grupo? Los espacios seguros que se les hizo, que mucha gente dijo, eso es discriminación, porque ellos les dan espacios exclusivos. No, 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 es lo que le llamamos discriminación positiva. Se hace necesario separar a la población LGBT, a la población que vive con VIH a otros espacios, no por el tema sexual, pero que puede también, tiene que, sino por el tema de evitar violencia hacia ellos, porque lo hemos dicho, hasta los mismos grupos vulnerables que están adentro terminan violentándolos. Entonces, cuando ingresan y dicen su orientación sexual, en efecto, ya los mandan, si dice yo soy un hombre trans, los mandan al reclusorio de hombres. Si soy mujer trans, o bueno, no al reclusorio, sí, al espacio, perdón, de la diversidad sexual, porque hay reclusorios que tienen sus propios pabellones para las personas con VIH, para los LGBTs. El reclusorio norte tiene así uno, porque ahí fuimos el año pasado con Reinserta, hicimos una marcha del orgullo penitenciario, nos invitó Reinserta, y este año lo vamos a volver a hacer. Y me acuerdo que nos decían que ellos tenían sus propios espacios, sus dormitorios. Entonces, haz de cuenta que está, no sé, el dormitorio 1 al 10, donde están los heterosexuales, y no sé, 8 y 9 los LGBT. Por el tema sexual hay un tema de doble moral, porque lo vimos en Santa Marta, Catitla. Los hombres machines, perdón por lo que voy a decir, pero gritándoles putos a las chicas trans de adentro, pero nomás cae la noche y son los primeritos que están buscando a las trans para tener sexo, donde quieren ellos ser penetrados, ni siquiera ellos quieren penetrar a las chicas trans. O sea, ya también hubo ahí una reconfiguración. Pero es chistoso ver cómo de día los discriminan, pero en la noche tienen un éxito las compañeras y es donde aprovechan para tener, pues, ejercer trabajo sexual. Y hemos visto que relaciones estables de población LGBT al interior de reclusorios se da cuando hay una chica trans y un hombre cisgénero, o sea, que no es trans, que se identifica como heterosexual. Es interesantísimo esas dinámicas porque el día se están viendo feo, pero en la noche suceden muchas cosas. Pero no, no es por un tema sexual, porque al final en la cárcel aprenden a sobrevivir. Si uno va a violentar, te va a violentar en cualquier momento del día, pero no, no va por ahí. Entonces, qué bueno que hiciste la pregunta, porque ese es un mito que todavía sigue hoy en día. No, el hecho de separarlos no es por temas de evitar que los violenten sexualmente o algo así, sino es para evitar actos de discriminación hacia ellos, porque hay poblaciones allá adentro que también han sido discriminados y también, pues, le entran al quite. Me decían, y corrígeme si estoy en error, Daniel, que las personas LGBTQI+, para poder tener una visita conyugal requerían estar casadas. ¿Es Mira, te así? soy honesto, no sabemos, yo no tengo los datos tan frescos, pero estoy casi seguro que no hay mucha petición de población LGBT en visita conyugal. No dudo que suceda, pero yo ahí sí lo reconozco, eso también es parte de ser activista. No conozco ese dato porque a nosotros no nos llegan ese tipo de casos de qué hago con la visita conyugal, pero no dudaría que les pongan trabas, porque de repente hasta con los adolescentes, cuando llegó la nueva ley de ejecución penal, la ley les dio a los adolescentes, se convirtió con la ley, la posibilidad de tener este tipo de situación de que si ya eran papás, tener la visita conyugal. Y era chistoso porque las autoridades en ese entonces nos dejaban hablar de las prácticas sexuales entre hombres al interior de cárceles y no tenían bronca, porque le dije, pues no tiene nada que ver que tengan sexo, pues no hay mujeres, tienen que hacerlo, ¿no? O sea, pero cuando llegó el tema de que las chavas ejercieran sus derechos sexuales, ahí sí pusieron el grito en el cielo las autoridades. ¿Qué doble moral tan fea? Donde sí, no me importa que entre hombres tengan sexo. Ah, no, no, pero las chavas, ¿cómo van a pedir su visita conyugal? Pero pues si su chavo está afuera, la joven es mamá, ¿por qué no? No, 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 es que la pueden violar. Aguas. Y ese es otro tema.
empezamos a poner soluciones que serían lo ideal para la población. De repente sí, hay mucha población LGBT que necesita atención mental, atención psiquiátrica, pero no todas, porque se refuerza el estereotipo de que estamos enfermos. Digo, todos estamos locos hoy en día después del COVID, tenemos ahí nuestros temas, pero es horrible seguir viendo que se reproducen esos estereotipos. Ah, está ahí porque miren, es LGBT, crimen pasional, trans. Increíble esas asociaciones que se hace cuando, ¿qué tal si la chica trans la agarró el policía porque no quiso pagar la extorsión, porque ella trabajaba en la esquina? Así hay muchas chicas trans que no se dejaron. Entonces, hay historias muy fuertes donde de plano solo cometieron un delito o las extorsionaron o las obligaron, pero en verdad la injusticia es el común denominador de estas poblaciones, sobre todo de las chicas trans. Almas Cautiva nos decía algo muy triste, que pareciera que una chica trans, casi siempre su transición, en todo su proceso de vida, que la calidad promedio es de 30 años, tendrían que pisar por lo menos una vez la cárcel. Es increíble que casi siempre una chica trans ha sido detenida por cualquier situación. Increíble. Comentabas, y bueno, más bien comentábamos al inicio del programa, Daniel, esta Ujú, situación de el alto porcentaje de reinserción social. Mi ujú. pregunta es, ¿las personas antes de ser aprendidas tenían un tipo de profesión y ya después para la reinserción social cambiaron de profesión? Es decir, por ejemplo, si se dedicaban a la prostitución, al momento de egresar en la Sí. reinserción, ¿hay otro tipo de actividades que realicen? Mira, todas las poblaciones cuando salen de prisión y que deciden no volver a delinquir o que de plano pues, delinquieron porque fueron obligadas, sí quieren trabajar en un centro laboral. El problema es que están pidiendo la carta de antecedentes no penales. El año pasado la Cámara de Senadores prohibió la solicitud de la carta, pero faltaba la Cámara de Diputados. Llegó diciembre, no cumplieron el plazo y ya se perdió. Y en época electoral nadie le va a apostar a los privados de libertad. Entonces ya se fregó eso. Ahora, ¿qué pasa? Hemos dialogado con empresas muy comprometidas que han contratado a gente refugiada, migrante y todo, y ellos decían algo que no nos había caído el 20. Daniel, ¿de qué sirve que dejemos de pedir la carta de antecedentes no penales si en toda chamba te piden el promedio de escolaridad de prepa? Y la gran mayoría de las personas que están en prisión tienen entre primaria y secundaria, por ejemplo. Entonces, el reto ahí es terminar la escuela. Pero ¿qué pasa? Salen de la cárcel y lo último que están pensando es terminar la preparatoria porque quieren generar ingresos, sobre todo las mujeres que son las primeritas en ser abandonadas. O sea, hay muchas que ingresan, no reciben ni una visita porque ya fueron abandonadas, ¿no? En cambio, los hombres salen y ahí tienen a la mamá, a la abuela, a la esposa y todas se la chiquitean bien fácil. Pero las mujeres tienen más necesidad de generar ingresos. Entonces, digamos que lo dice Paula Zavala, la directora de esta asociación llamada Ocupa. El que entra a la cárcel pobre sale siendo más pobre. ¿Por qué? Porque la cárcel no les está reinsertando, las cárceles no están rehabilitando. Las cárceles están formando más gente culpable. Cuando se estaba dando esto de la carta de antecedentes, directores de cámaras empresariales de Guanajuato, de Aguascalientes, dijeron, no, deberían darnos la oportunidad de escoger nosotros, que no sé qué, y a opinar de estas leyes. Y yo digo, ay, 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 ¿tú crees que una persona que se dedicó toda la vida a secuestrar, al salir de la cárcel, va a ir a pedir chamba en tu empresa donde le vas a malpagar? Por favor, seamos más abiertos hacia el tema, ¿no? O sea, muy preocupados que por qué no, no, por favor. La gente cuando en verdad quiere ser mala lo va a hacer y ahí está el discurso ahí, porque se piensa que la gente que está en prisión es gente, sí, sí lo hay, que decide seguir delinquiendo. Pero si tú entras y ven gente que solo es un delito en primera vez, injusticia tras injusticia tras injusticia. Entonces, ahí la banda entra habiendo hecho alguno que otro emprendimiento, que segunda limpieza. De hecho, adentro inician proyectos de emprendimiento para sobrevivir y es por eso que al final la mayoría prefiere emprender por su cuenta. En lo que absorben el proceso de que estuvieron en cárcel, en lo que ven dónde entrar a trabajar, el emprendimiento se vuelve una respuesta porque también lo llevan a su manera. Porque hay otro tema, los liberan o preliberan y todavía tienen que ir cada mes que al toxicológico, que con el juez. ¿Ustedes no creen que en una chamba les van a preguntar, ¿por qué cada mes me pides el mismo permiso los mismos días? Es como las personas que vivimos con VIH, ¿no? Es incertidumbre de pedir el permiso para los chequeos médicos y de que nos cuestionen, pues, ¿por qué no? En este caso es lo mismo, pero fue triste que siguieran, no se prohibiera el 100% lo de la carta porque la Ciudad de México, la UACM tiene un convenio con los reclusorios y ahí salen licenciados en Derecho y no me acuerdo qué otras carreras. O sea, hay opciones. Muchos salen ahí siendo licenciados por esta alianza con la UACM. Pero pues, ¿dónde van a entrar a trabajar si de repente te van a pedir tu carta de antecedentes no penales? Si hay fundaciones que trabajan con temas de derechos humanos y piden la carta de antecedentes no penales, háganme el favor. O sea, desde ahí salen congresos. Hay mucho por hacer todavía.
Sí, obviamente, si están pidiendo carta de antecedentes no penales, pues limitan mucho el ingreso de las personas que fueron privadas de la libertad a una gran diversidad de trabajos. Ujú. Aquí yo te preguntaría en INSADE, ¿qué estrategias se utilizan para abordar el estigma y la discriminación que enfrentan las personas LGBTQI más? Sí, nosotros dentro del trabajo que hacemos, que nuestro modelo de intervención se enfoca en darles todas estas capacidades, habilidades y herramientas para emprender libertad. O sea, no solo aprenden un oficio y a poner un micronegocio ni educación financiera, aprenden computación, sobre el estigma, no discriminación, cómo interponer una queja por antecedentes penales, reducción de daños en el consumo de sustancias. Es algo como muy integral. Hemos aprendido mucho de ellos. Pero a la par de ese trabajo, nosotros hacemos mucha incidencia y vamos a muchos espacios como el de ustedes, donde al dar estos mensajes de miremos a las cárceles más allá como fábrica de delincuentes y veámosla como fábrica de culpables. Nosotros ahorita estamos trabajando con adultos mayores en ese abordo. Si aquí afuera los abuelos están abandonados, imagínense adentro del reclusorio. Entonces, estamos dando ese mensaje de que en las cárceles no hay gente mala, sí, están por ahí, pero está llena de gente inocente. Hay que darle otra mirada a las cárceles. Desde la postura de ISADE, las cárceles no reinsertan, no rehabilitan, no deberían de existir, definitivamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Contribuyendo a la opinión pública favorable, lo hacemos también dándoles herramientas a los beneficiarios para defenderse por actos de discriminación. O sea, si tú eres LGBT, puedes ir aquí y aquí a denunciar y empoderamos a la población. Y hemos visto, y es increíble que de esos 7,000 y tantos, 5% se volvieron emprendedores sociales. Están ayudando a otras personas que estuvieron en prisión, están dando empleo a otros con sus emprendimientos que están en prisión, como que detonamos procesos y es bonito ver que va, por ejemplo, Germán, lleva con nosotros 2019, va a los reclusorios, no sé cómo conoce a medio mundo que está privado de su libertad, pero cuando Germán llega a dar taller, da un mensaje de esperanza y dicen, oigan, pues si Germán pudo, ¿por qué nosotros no? O sea, también llevar gente que estuvo en cárcel o que también la banda con la que trabajamos saben que venimos de contextos parecidos, ven que en verdad no estamos hablando por hablar, sino que banda que también la ha padecido, capacitando a banda que la padeció, y ellos ahí donde sienten más empatía. Tampoco de mérito que haya licenciados y gente muy comprometida, pero en nuestro caso hemos visto que si decimos, yo también he consumido drogas, yo también estuve en esto y esto, como que te ven parte de su banda y te adoptan también y por eso entienden por qué el espacio es seguro. Entonces son varias estrategias que dan mensajes de, ay, ¿sabe? Tiene 2% de personas que estuvieron en prisión, sí se puede. Vemos a Margarita, nuestra emprendedora adulta mayor, dando testimonios en el UFPA de su emprendimiento. Esos mensajes son los que a la banda ponen a reflexionar porque no hay de otra. Va a ser complicado cambiar a todo el mundo. Ahora que fue el voto penitenciario, comentarios horribles. Cuando llegó la vacuna del COVID a los reclusorios, bueno, ni les quiero repetir los horribles comentarios. Es una lucha diaria porque pues todavía lo que pasó la tragedia de Monterrey con el candidato Maínez, todo el mundo burlándose de que él huyó y era un instinto de supervivencia. Salen nuevas cosas y la gente sigue sacando más lo mierdera que es, perdón por la palabra. Entonces, imagínense cuántas cosas tendríamos que dedicarnos a reeducar mejor. Generamos opinión pública con el ejemplo del trabajo y con lo que están haciendo los beneficiarios. Creo que se va a hacer un efecto multiplicador interesante, pero lo que sí hay que cuidar es que en este interés que hay de mucha gente, monitorear que no haya un amarillismo, que sí haya un interés, porque sí, definitivamente están utilizando a las poblaciones para sacar donativo que no le entregan, para ir a presumir que estuvieron con ellos y ser amarillistas en sus comentarios. Por eso nosotros siempre, primero medimos percepción y actitudes antes de ver el currículum de cualquier persona que quiera colaborar o hacer voluntariado. Es vital para nosotros darles un mensaje a nuestros beneficiarios de que sí hay espacios seguros, porque tantito alguien comete un error y ya valió todo. Entonces, hay que ser muy reales con ellos. O sea, decir, yo no soy bolsa de empleo, yo no te voy a dar crédito, pero sí te voy a dar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y tú sabrás en qué momento lo vas a utilizar. Ah, y si somos realistas con ellos, netos como ellos dicen, te lo Ujú. valoran más. A ellos lo que les molesta es que les prometemos, o sea, que les prometan y no les cumplan. Y en efecto, no falta alguien que sale de prisión y por su historia de vida cree que estamos obligados a resolverle todo. Por eso, desde el día uno, si alguien va a generar procesos de reinserción, primero los programas, hazlos, pero con base a lo que ellos te cuenten sus historias. No des por hecho que necesitan este taller, esta opción, no. Hazlo conforme a lo que ellos te digan y sobre todo pregúntales su opinión y que evalúen tu trabajo, porque nuestro modelo de intervención lo hicimos a partir de que se nos acercaban un grupo de chavos a pedirnos que les ayudemos a emprender. Es interesante lo que puedes tú hacer si tú incluyes a las poblaciones y eso es lo que le gusta mucho también a los donantes, que estemos caminando de la mano con ellos porque ya basta de utilizarlos, merecen nuestro respeto, hayan hecho lo que hayan hecho, definitivamente. Es la reinserción social
igual para aquellos que fueron primoinfractores, aquellos que fueron multiinfractores? No, definitivamente no, porque en el caso de por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Detuvieron a unos adolescentes y salieron a la semana, porque los menores de edad no generan antecedentes penales. Entonces, el narco, ¿qué dice? Pues vamos a utilizarlos porque ahora la nueva ley de justicia penal dice que para que lleguen a un centro de internamiento para menores es porque fue la última opción. Entonces, el adolescente puede estar haciendo detenido o no detenido y mientras sea menor de edad no hay tanto problema. En efecto, no es lo mismo que una persona que cometió un delito, sale al año y ya entra a un programa de reinserción, a uno que, por ejemplo, ha reincidido. Yo sí, mi admiración para Reinserto un Mexicano, porque Reinserto un Mexicano sí trabaja con perfiles súper altos, con gente que reincide. Nosotros sí, no sé cómo le haríamos, pero el trabajo que hacemos es con gente que solo ha cometido un delito, primodelincuentes, y fue porque nadie les daba empleo, porque no tenían la experiencia, o porque eran de escasos recursos, o porque eran morenos, o dentro en estas categorías. Es que yo estaba limpiando, detuvieron a mi patrón, me acusaron de complicidad, o el narco me obligó a transportar droga y pues me amenazaron por matar a mis hijos. Estamos viendo estos casos, y sobre todo en mujeres, ahí es donde no les dan una sentencia con perspectiva de género, y en otros contextos están siendo obligadas. En el caso de adolescentes, eh, también es más complicado porque, por ejemplo, nuestro 2% de reincidencia está en Tlaxcala. Los adolescentes quieren ser tratantes de mujeres, así. Y no llegan al centro de internamiento porque nos han dicho, no nos consta, que de repente pagan sus multas, unos jugosos sobornos a las autoridades. Entonces, es eso, dependiendo de cómo es la historia de vida de la persona, pero aquí la clave es, no podemos obligarlo a que tengan un programa de realización. En algunos casos sí, pero lo hacen a regañadientes, no le echan ganas, no lo procesan. En este caso, como vienen canalizados, lo que les ofrecemos coincide con lo que ellos quieren aprender, es cuando ven ahí ese match con nosotros. Y eso hace la importancia de en qué medida los programas funcionan. Definitivamente, yo siempre he dicho que debería haber un modelo para cada persona, porque tal vez todos tendrán necesidades de salud mental que resolver, pero no todos en el mismo nivel. O habrá uno que no necesite eso. O tal vez alguien tenga más temas que resolver de violencia que del consumo de sustancias. Por eso siempre iniciamos con esos temas de habilidades para la vida, porque esos temas de repente pueden trucar la reinserción de alguien. De nada sirve que les enseñe a emprender si el tema de las drogas, la violencia, el consumo, la resolución violenta de conflictos les puede seguir metiendo en problemas y truncar su reinserción. Pero ¿cómo lo aprendimos? Escuchando a la población. Y yo siempre voy a dar gracias que fueron corriendo tras de nosotros para decirnos, estuvo padre el taller que nos dieron de VIH, pero se ve que son la neta, enséñenos a emprender en libertad. Y con ellos construimos cada fase del modelo. Es increíble. Yo les debo demasiado a ellos, la verdad. Muchísimo. Y nos compartes dos cosas importantes. Ujú. eh, no importa la edad, ¿no? Es decir, puede haber adolescentes, adultos o gente a la tercera edad que Ujú. requieren esta reinserción social. Así es. Y el otro punto que, bueno, pues desde nuestro campo, nosotros como psicoterapeutas, Mariale y yo, pensar en esta situación de las adicciones, porque no podemos mentir, también dentro de la cárcel hay su consumo, entonces quienes ya tienen un problema de adicción, pues adentro va a seguir consumiendo y al momento que sale, la reinserción social tiene también que integrarse la salud mental y Ujú. evitar esas recaídas, ¿no? Pero aquí hemos aprendido algo de ellos. A ellos no les interesa dejar de consumir sustancias. Y de hecho, ISADE es pro reducción de daños. Nuestro enfoque es dar herramientas para la reducción de daños en el consumo de sustancias. Y hay gente haciendo el tema de la prevención. Es más, ya hasta en el tema de adolescentes, ya las autoridades ya no dicen, vengan a dar prevención de VIH. No, ya dijeron, tienen que venir a darles herramientas para reducir los daños. La banda se está drogando, es una realidad. En lugar de seguir espantándonos, como con el tema de la interrupción legal del embarazo, está sucediendo, los que quieren entrarle no están obligando a nadie. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudarlos para que en ese proceso del consumo los efectos o todo eso no sientan culpa, no se vean minimizados los logros que ya tienen con la reinserción? Porque antes llegaban a los talleres y temblando y en vivo, y estamos en Metro Deportivo Oceanía, hay que cruzar 2 avenidas. Nunca me imagino, yo siempre dije, ojalá nunca los atropellen. Y ha pasado que luego salen con su churrito de mota y los está deteniendo la policía, detectan que son gente que salió de prisión y ahí hemos tenido que darles herramientas de, a ver, dile al policía que este es el reglamento que dice cuántos gramos. Y es interesantísimo ver cómo la banda, así toda ñera y acá, porque son de barrio y me encanta, cómo utilizan, se apropian del lenguaje legal, el lenguaje del emprendimiento para defenderse. Y es interesantísimo porque ellos dicen, nunca pensamos que fueran a creer en nosotros los apestosos, los que nadie quiere.
Pues, ¿por qué no? Si banda que estuvo igual que tú me ayudó a generar esta chamba y yo tengo chamba gracias a ustedes y mi equipo, ¿por qué yo no voy a estar agradecidos de que vienen voluntariamente? Por supuesto que les tengo que dar herramientas porque la banda es bien pesada allá afuera. Y eso, el tema de las drogas, ahí está. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Vamos a decirles cómo es la reducción de daños y ellos decidirán cuándo lo aplican, porque esa es otra cosa. Las personas salen de prisión y damos por hecho que ya tienen que meterse a trabajar y ya tienen que empezar a devolver a la sociedad lo que quisieron. No, no podemos, así como no podemos meter obligatoriamente a alguien a un anexo para el tema de sustancias, tampoco podemos hacer esto con las personas que salen de prisión. Tienen tantas cosas en la cabeza que hay gente que sale de prisión, ve una patrulla y se esconden, pese que saben que ya no hicieron nada, que ya cumplieron, ven las sirenas, ciertos colores, otras cosas, están traumados, porque yo les voy a exigir que ya se pongan a trabajar. Si yo hablo desde mi privilegio, desde mi posición cómoda, entonces hay que ser más empáticos y comprensivos. Y así se lo decimos, aquí están todas las herramientas que ustedes necesitan. Ustedes deciden en qué momento. Si necesitan que reforcemos algo, nos buscan. Nosotros no somos quienes para decirles, ya vete a tramitar el crédito, ya vete a hacer... No, no, no. Así como hemos pedido, respeten mi proceso de, el tema de reinserción social también requiere eso, porque está en otro mundo. Hay gente que nos llega después de 20 años y ven que hay celulares, que hay tablets, no saben ni qué es eso. Es iniciar desde cero. Y mucho adulto mayor que de plano no les dan chamba por ese tema de que, de que son adultos mayores. Y ya pasará este punto, sucede algo también que luego los metemos a pequeños centros laborales, algo se pierde y inmediatamente a quién le echan la culpa. Ay, el de prisión. Cuando en realidad no fue otra persona. Entonces, esas cosas también es lo que hace que la gente luego no quiere entrar a los centros laborales, porque siempre van a mal pensar que ellos son los que van a estar robando. Y no les miento, yo al principio también tenía desconfianza, tenía mucho estima y es un proceso diario, pero es complicado, pero los retos ahí están. Yo creo que mientras no veamos como delincuentes para toda la vida esta población y que nuestra ayuda sea sincera, lo van a valorar mejor a que veamos qué sucede y cómo pasa ahí. Hay veces que la gente quiere ayudar, pero no sabe cómo ni por dónde y termina haciendo más estragos. Si en verdad queremos ayudar, primero tenemos que ser realistas de si tenemos las capacidades, las herramientas y el tiempo. Dos, tener el equipo ideal. Y tres, antes de articular nada, preguntarles a ellos y que ellos digan si sí les está sirviendo y que nos evalúen, porque al final podremos pensar que sea lo mejor, pero ¿qué tal si ellos dicen que es otra cosa? Pues, son muchísimas cosas, pero siempre la población tiene que estar en medio de todas las estrategias de reinserción. No pueden estar atrás, no pueden estar allá y vente, ya tengo tu programa, así que tú sepas. No, porque no se lo van a apropiar y lo van a bater. No, no, va a fracasar esos programas. Tienen más éxito cuando los haces pensando en ellos, les pides su opinión, porque hasta luego ellos nos dicen, oiga, ya tomaron las fotos que les pide su donante, oigan, el formato de evaluación para su proyecto, ay, no, son unos hermosos, o luego sí quieren estar en las entrevistas. Es increíble el nivel de solidaridad con ellos, en verdad, en verdad. Mariale nos brinda recomendaciones sobre este tema. Así es, Alejandro. No sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast. Nos encuentran como Suicidología. Bueno, pues no hay muchas películas al respecto, pero podemos encontrar un cortometraje de 35 minutos. Este se llama Imperdonable, lo pueden encontrar en YouTube y es realizado por la cineasta española Marlene Viñallo. Ella nos introduce en la cárcel San Francisco Gotera, en El Salvador. Allí conoceremos la historia de Giovanni, un expandillero mara homosexual que comparte celda con su novio y varios reos también homosexuales. Entre el calor constante y las pocas condiciones dignas de vivir, somos testigos de un gran amor que enternece, pero no oculta la realidad. Giovanni y los demás están allí por cometer asesinatos y otros crímenes violentos. También está la película Great Freedom, también la pueden encontrar en YouTube. En la Alemania de la posguerra, Hans es encarcelado una y otra vez por ser homosexual. La única relación estable en su vida se convierte en su compañero de celda desde hace mucho tiempo. Se trata de Víctor, un asesino convicto. Lo que comienza con gestos de repulsión se transforma poco a poco en cariño y amor. Y justo también podemos ver pues muchas veces esta discriminación en donde solamente por ser de la comunidad LGBTQ+, pues terminas encarcelado. Y en YouTube también pueden encontrar algunos otros videos con este tema como Identidad Sexual México, la lucha de los trans en prisión, la vida de 4 chicas trans en prisión y Gabriela, soy mujer trans en un penal de hombres. También un tema bastante importante. Y para más recomendaciones me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, me encuentran como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil.
Daniel, ¿qué puntos principales nos quedamos sobre este tema? Los puntos principales, y aquí es donde contribuimos, queremos pensar que estamos contribuyendo a reducir el estigma y discriminación. La invitación es, dejemos de ver a las cárceles como fábrica de delincuentes, veámoslos como fábricas de culpables. Hay mucha gente encarcelada de manera injusta, gente que se vio obligada a delinquir por falta de oportunidades laborales, o gente que fue ahí reclutada o que fue detenida de manera injusta. Y sí, también hay gente mala, pero esa no nos interesa. Ellos ya decidieron seguir delinquiendo. Nosotros trabajamos con los que, verdad, nos canalizan las autoridades y quieren salir adelante. Las cárceles no son fábrica de delincuentes. Las cárceles no deberían de existir. Las cárceles no rehabilitan. Creo que tiene que haber toda una reconfiguración del sistema penitenciario, porque también hay algo que le ha aprendido mucho a Paola Zavala. Ella fue también directora del Instituto de Reinserción y dice, tenemos que reflexionar por qué la gente está cometiendo delitos. ¿Qué hay en la sociedad y en todos, porque es una responsabilidad compartida, porque todos le echamos la culpa a las autoridades y al gobierno de que la seguridad está disparada? No, es una responsabilidad compartida, así lo veo yo. Pero ¿qué está pasando en esta sociedad que la gente está viendo como opción extorsionar, asesinar, matar, vender droga? ¿Qué está pasando en verdad? Porque no hay un trabajo colaborativo, gobierno, sociedad civil, medios, empresas. Eso es un trabajo en equipo. Y el último mensaje es, dejemos de pensar que el gobierno es su obligación resolver todo. No, el gobierno tiene insumos que no tenemos nosotros, pero nosotros tenemos insumos que ellos no tienen. Ya hemos visto que conjuntando estas expertices, en lugar de estarnos tirando la bolita de quién hizo o no hizo, se hacen mejores resultados, porque al final, en medio de todo este pleito, ahí están las poblaciones, gente detenida cada rato, y ahí están esperando a ver quién se acuerda de ellos. Los estados número uno que sí hacen acciones son Aguascalientes y el estado de Querétaro. Los que no hacen casi nada, Morelos, Yucatán, ahí se va. Ciudad de México es uno de los casos altos. Hay mucho que por hacer porque, repito, está el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, que es un modelo muy bueno de reinserción social. Pero vamos al Estado de México, no hay servicios postpenales. Pero en Yucatán hay un programa de servicios postpenales que te dan apoyo en pasajes y herramienta, pero le pides información a la autoridad y te escribe el propio director diciendo, no, esto yo no lo hago, pese a que estoy viendo sus reglas de operación. Entonces, falta muchísimo por hacer, porque la verdad, ninguna autoridad se va a aventurar a decir, yo apoyo la reinserción social porque, pum, ahí está el castigo en los votos. Porque desgraciadamente asociamos que toda la delincuencia está disparada, pues porque las cárceles están llenas de delincuentes. No, ahí es un tema de corrupción del sistema de justicia. Y por desgracia, también las cárceles le entran. Y es horrible que las autoridades, a pesar que no hacen nada, también limitan el trabajo de las organizaciones, no dejándolas entrar, porque algunas sí quieren documentar qué pasa, nosotros no. Pero si te estoy llevando materiales gratis, talleristas buenos gratis, ¿por qué no me estás dejando pasar? No es la apuesta que conjuntemos recursos ante los recortes. Entonces, son muchísimas cosas que hay que lidiar. Lo que sí hemos aprendido es que a pesar de todas las trabas que nos pongan, todo vale la pena cuando los vemos contentos presentando sus emprendimientos, cuando los vemos contentos saliendo adelante porque decimos, valió la pena todo lo que nos pasó en el camino, porque al final ellos son los que importan. Pero por supuesto, también estoy cuidando no desgastar a mi equipo, porque lo puse así en la reseña, de la mano de mi equipo hacemos esto. Yo nunca me voy a, o sea, yo tal vez inventaré los proyectos, los idearé y será el de las relaciones públicas, pero la magia la hace mi equipo. Y es un trabajo en equipo. Y creo que también los directores tenemos que reconocer a todo ese personal que tenemos a nuestro cargo, porque ellos también se llevan esas trabas. La verdad, y han aprendido mucho mi equipo y yo siempre voy a agradecérselos. Y la población cuando me dicen gracias por lo que hiciste por mí, yo también les digo gracias por lo que estás haciendo por mí. Y es triste porque, por desgracia, tiene que haber casos como el de ellos para que tengamos chamba. Pero es un agradecimiento que yo les tengo porque me he dado cuenta que he podido hacer otras cosas en materia de procuración y mil cosas. Y la verdad que es un bonito trabajo el que hacemos. Qué pena que conozcamos esas historias. Pero a veces hasta con eso, y ya cierro con esto, a veces no tienen dinero para muchas cosas y a veces nos llevan un taco, que un refresco, una sonrisa, o recordarnos esto, oye, la lista de asistencia ya la firmé. No manchen, en verdad, hemos aprendido mucho de ellos y creo que es mutuo el aprendizaje, la verdad, es mutuo el aprendizaje y yo les agradezco que también se vayan interesando en el tema porque justo creo que esta es la señal de que algo se está haciendo bien, de que está llamando la atención el tema, porque hasta en sus preguntas y en las recomendaciones de ustedes hay cero amarillismo. La verdad que eso yo se los valoro porque no es algo que hay interés. Tiene que ser el trabajo profesional, porque de nada sirve que estés buscando una organización si vas a hacer preguntas morbosas o amarillistas. No, en verdad yo también. Muchas gracias porque se abrieron al tema y es increíble, en verdad eso. Una persona reinsertada nos beneficia a todos. Claro. Cuéntanos, Daniel, ¿dónde pueden contactarte? INSADE tiene presencia en las redes sociales, nos encuentran como INSADE AC, nuestro logo es de color verde, no tiene pierde, y está en nuestra página web insade.mx.
Ahí están las redes sociales. Nosotros siempre contestamos en el WhatsApp y en las redes sociales porque son espacios que también hay que estar cuidando. Entonces, insade.mx, nuestra página web. Pues gracias por acompañarnos en este episodio de Suicidología, donde exploramos juntos la importancia de la prevención de suicidio. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y si desean profundizar más sobre este tema y más temas, los invito a visitar nuestro sitio web suicidología.com.mx. Allí encontrarán información relevante, apoyo y orientación. No olvides suscribirte para estar atento a nuestros próximos episodios, donde seguiremos abordando ese tema crucial y otros aspectos relacionados con la salud mental. Hasta pronto.